Amén, hermanos, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar nuestro servicio en esta noche, entonando un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. A ver, nuestro hermano. Buenas noches, hermanas. ¿Se escucha? Sí, que Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú estás en medio de tu pueblo. Señor, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás en medio de nuestra vida. Tú, bendito Señor, significas mucho para nosotros, significas la vida misma. Hoy te damos gracias. Gracias, bendito Padre, por ser tan bueno con tus hijos. Gracias por ser tan bueno con el remanente, bendito Señor. Gracias por ser tan bueno con la iglesia, que a veces, bendito Señor, los que estamos dentro, no valoramos, bendito Padre, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. No vemos lo que tú, bendito Señor, has hecho por cada uno de nosotros y lo que harás, Padre Santo. No somos agradecidos en todo lo que tú nos has dado. Siempre buscamos lo propio, bendito Señor, y nunca nos detenemos. O quizás son pocas las veces que nos detenemos a alabarte, glorificarte y darte las gracias. Y hoy te queremos dar gracias, bendito Señor, porque tú nos redarguyes. Y al redarguirnos, Señor, nos ayudas a entenderte cada día más, a saber y a conocer más de ti, a saber que también eres un Dios grande y misericordioso, un Dios que nos amas, un Dios que nos cuidas, un Dios que nos proteges. Y si hasta aquí hemos llegado, bendito Señor, es por tu previsión, porque bendito Señor, tú nos das lo que necesitamos, solamente lo necesario, bendito Señor. No nos das más ni menos, sino siempre nos estás dando lo necesario en nuestras vidas. Te pedimos que diario, bendito Señor, pongas en nuestro corazón el buscarte diligentemente, que nosotros, Señor, en esa búsqueda incesante, bendito Señor, para encontrarte. Sabemos que la puerta es estrecha, pero es que ahí donde tenemos que entrar nosotros. A veces nos podemos confundir de puerta, bendito Señor, pero cuando encontramos la puerta verdadera, ese es el camino hacia la verdad y la vida. Te alabo y te glorifico, Señor, y te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros parientes. Gracias también por aquello material, bendito Señor. Que primeramente cada uno de nosotros pongamos los ojos en las cosas que no se ven, porque en las cosas que se ven, Señor, son pasajeras. Y que bendito Señor, cada uno de nosotros también te exaltemos y te glorifiquemos. Y te pido, Padre Santo, por amor a ti mismo, que bendito Señor, tú traigas la sanidad a las personas que están enfermas, a las personas que tienen un diagnóstico, bendito Señor, esas personas que quizá ya el ser humano las ha desahuciado, pero tú, Señor, por amor a ti, Padre Santo, por amor a ti, bendito Señor, que tú traigas esa sanidad, si esa es tu voluntad, y que esa persona que sea sana y salva, bendito Señor, glorifique tu nombre. Aún, bendito Señor, dentro de las enfermedades,
comunes y triviales, ahí es donde también tú nos quieres hablar. O simple y sencillamente, bendito Señor, es para que sigamos glorificándote y exaltando en esa enfermedad común. Gracias, bendito Padre, por este momento, por esta hora, por este día y también, bendito Señor, por la palabra que vamos a escuchar, que quede grabada en nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos redarguya y que, bendito Señor, cada uno de nosotros tome la porción que hoy mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu necesita, mi corazón, que la tomemos y que quede grabada en nuestros corazones. Y que, bendito Señor, podamos dar lo que hemos recibido de gracia, que es tu palabra. Te damos eternas gracias, bendito Señor. Te lo hemos pedido a ti, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Amén, hermanas, que Dios les bendiga. Esperando que se encuentren bien. Pues bueno, adelante con la clase, hermana. Que Dios les bendiga. Amén, sí. Bueno, pues les voy a compartir pantalla, hermanos. Permítanme un momentito. Listo. Bueno, pues nuestra clase de hoy es imitar a nuestro Padre Celestial. Tenemos 3 lecturas, básicamente, que vienen en la clase y bueno, con esas creo que por el momento tenemos más que suficiente. Yo creo que el tema es muy amplio, pero bueno, para tocar algunos puntos, pues están bien estas 3 lecturas, ¿no? Y comenzando con Lucas 6, que es del 27 al 36, este subtítulo viene precisamente en la palabra del Señor. Dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Ya conocemos esta lectura, pero bueno, la vamos a hacer, ¿no? Que es la de nuestra clase. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas lo que te devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, hermanos, pues vemos en esta lectura que básicamente pues el primer punto es que tenemos que amar. Y eso es lo que distingue a Dios, que Él ama y dice aquí en el verso 35, Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, pues nos está pidiendo no algo, digamos, imposible que Él no haya hecho, sino Dios lo hizo. Él ama a todos, ingratos y malos, y por eso mandó a su Hijo. Y precisamente, pues son palabras del Señor Jesús estas que acabamos de ver, ¿no? Y pues él lo sabía, ¿no? Que el Padre nos amó tanto que precisamente lo mandó a Él. Y vemos, por ejemplo, en los primeros versículos que, bueno, yo puse en bold, en gorditas, las palabras de amar, bendecir, orar, digamos, perdonar. Perdonar me estoy refiriendo en esto de preséntale también la otra, que al que nos hiera, pues bueno, no es que nos pongamos para que nos den en el otro lado, ¿verdad? Sino que perdonemos en realidad. O sea, como que nos puede ver el otro lado porque nosotros lo vamos a perdonar. Y creo que también es a lo que se refiere con lo que dice que si te quita la capa y que si te toma algo que es tuyo y no le pidas, o sea, perdonar. Y finalmente también dar. Entonces, yo creo que todos estos se engloban precisamente en amar. Entonces, ¿en qué en qué podemos imitar a Dios? Pues en amar.
y en amar aún a nuestros enemigos o a los que nos buscan mal, o aquí dice a los que nos maldicen, a los que pues son abusivos, porque en realidad si alguien toma algo que no es de nosotros y no nos lo devuelve y luego quiere otra cosa, pues eso es un abuso, ¿verdad? Pero pues así dice el Señor, que tenemos que amarlos también, perdonarles a los que nos piden cosas, a los que son abusivos, a los que nos aborrecen, a todos esos tenemos que amar. ¿Por qué? Pues porque Él precisamente ya nos dio ejemplo y Él ama a todos, hermanos, ingratos y malos. Y nos dice precisamente en el verso 32 al 34, que si nosotros amamos pues solamente a los que nos quieren, pues no es ningún mérito, porque los pecadores pues también aman a otros pecadores, o si les piden prestado a los pecadores porque van a tener una retribución. Y eso es precisamente lo que el Señor nos dice, que nosotros tenemos que olvidarnos de cualquier retribución, que tenemos que amar, que tenemos que ayudar, aun cuando nos han pues maltratado o han abusado o nos han buscado un mal, nosotros tenemos que amarlos. ¿Por qué? Pues porque Él ya nos dio ese ejemplo precisamente, que aun los que no le aman y aun los que aborrecen a Dios reciben bendiciones de Dios. Empezamos pues por la naturaleza, la vida, nos permite estar en este mundo a todos. Bien dice otro texto por ahí que el sol sale en buenos y malos. Entonces, a todos el Señor nos da bendiciones y a todos el Señor ama. Entonces, nosotros podemos empezar precisamente amando a todos, que obviamente no es fácil porque pues a nadie le gusta pues que le busquen mal, que le pongan el pie, que sean abusivos, pues a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero yo creo que principalmente pues no debemos de tener rencor en nuestro corazón, y Dios nos los dice por nuestro bien, para que nosotros seamos libres de cualquier estorbo, ¿no? Para acercarnos al Señor, y precisamente nos estaremos haciendo más como Él. Muy bien, esta es la lectura número 1, que es pues un amor incondicional como el que Dios tiene con nosotros, que no es de que si tú me das yo te doy, sino nosotros tenemos que amar y ayudar siempre. Pasamos a la segunda lectura, hermanos, que está en Primera de Corintios 4, del 14 al 21, y dice así: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os entregué por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, esta lectura, hermanos, si leemos el contexto de 1 Corintios 4, pues ahí empieza a hablarles Pablo a la iglesia de Corintios, pues que ellos deben de seguir al Señor, que también menciona a Apolos, y lo que yo entiendo en estos versos es que no empiecen a envanecerse y a irse, digamos, desperdigados en las ideas del Evangelio, y empiecen a irse con líderes, digamos, porque eso es lo que dice aquí. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, yo os engendré por medio del Evangelio, ¿no? Aquí abajito les puse, hermanos, ayos. Bueno, pues viene de aya, y un aya, si lo recordamos en el texto de Noemí con Ruth, que Noemí fue el aya de su hijo, ¿no? De Obed. Aya es, aquí dice sustantivo femenino, que significa mujer encargada en una casa del cuidado y educación de los niños jóvenes, o sea, como una nana, ¿no? Como una, pues sí, como una nana que cuida a los niños y que los instruye. Esa es precisamente una aya, ¿no? Que era más utilizada para mujer, aunque aquí en la Biblia, bueno, tengáis 10,000 años, o sea, tengan muchas personas que se encarguen de ustedes como si fueran niños. Yo fui quien los engendré por medio del Evangelio. Entonces dice, por tanto, os ruego que me imitéis.
¿Por qué ha de haber dicho esto Pablo? Bueno, pues yo creo porque precisamente Pablo servía al Señor sin reserva y más adelante dice que él tiene la conciencia tranquila, entonces que él, este, pues está sirviendo al Señor de todo su corazón y pues así quiere que los demás lo hagan y no que empiecen a envanecerse. Bueno, aquí sí vemos también dice que cuando él vaya a verlos, si el Señor le concede, va a ver a los que andan envanecidos y que entonces va a ver su poder, porque no es nada más de palabras, sino de poder. Yo entiendo que se refiere pues a sus obras, ¿no? Lo que han hecho para el Señor, no nada más pues hablar, porque hablar, bueno, pues sí es más fácil, ¿verdad? Que actuar. Entonces, yo aquí veo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto que pues que lo imiten a él, que no estén dejándose llevar por otras personas que quieran, por decirlo así, protegerlos en cuanto a enseñanza o cuanto al evangelio, sino que imiten al Señor y que por eso mismo pues ya mandó a Timoteo, ¿no? Que es su hijo en el Señor, y dice aquí que les recordará mi proceder en Cristo, de cómo enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, yo a todos les hablo por igual, yo a todos los amo, yo a todos quiero que el Señor los salve, y entonces ustedes, pues, por favor, ahora sí que compórtense, ¿no? Porque aquí al final les dice, iré con vara o con amor de espíritu, o con amor y espíritu de mansedumbre. Entonces, ahora sí que no los quiero ir a exhortar, pero es una exhortación precisamente. No los quiero ir, digamos, a regañar más fuerte, pero sí los exhorto a que pues se comporten, ¿no? Y que sigan al Señor y que sigan lo que yo les enseñé. Digo, estoy hablando como si fuera Pablo, que sigan lo que yo les enseñé y que no se desvíen, ¿no? Por lo que otras personas les digan, que no sea del Señor, sino que busquen a Dios con todo su corazón y con todo su espíritu. Entonces, bueno, en este segundo punto o esta segunda lectura, vemos que Pablo les dice que pues lo imiten a él porque él está apegado a Cristo, ¿no? Por eso se pone como ejemplo. Pasamos a la tercera lectura, hermanos, que es en primera de Juan, del capítulo 2, 28 al 3, 9. Dice así, hermanos, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, hermanos, en este tercer punto, pues vemos que Juan lo que les escribe a los hermanos de aquel tiempo, pues es que debemos de vivir en justicia y de vivir haciendo lo que el Señor nos ha mandado. ¿Por qué? Aquí se los puse en letras pues más negritas. El que permanece en Dios no peca. Y entonces, pues que nadie nos engañe. O sea, que nadie diga, ay, no, no pasa nada, o esto sí lo permite el Señor, así no. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hermanos, pues no podemos decir que estamos siguiendo al Señor si practicamos el pecado. Y que ya sabemos que es pecado, pues todo lo que desagrade a Dios. Ya sea pues que se vea como actitudes, digamos, externas o que no se vea como sentimientos o pensamientos. Entonces, en eso pues también hay que irnos nosotros negando a nosotros mismos
para ir practicando la justicia y no el pecado. ¿Por qué, hermanos? Al principio lo dice. En el verso, sí, en el verso 28, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Porque, hermanos, sabemos que el Señor finalmente nos va a pedir cuentas a todos por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, si hicimos pecado, pues nos alejaremos avergonzados, como dice Juan. Pero no, tenemos que hacer la justicia, porque precisamente Él dice aquí la palabra del Señor que Él es puro. En el verso 3, todo aquel que tiene esta experiencia en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, no nacimos puros, el Señor Jesús nos lavó con su sangre, pero pues ya no hay que ensuciarnos más. Obviamente todavía tenemos cosas que tenemos que quitarnos. Bueno, aquí dice que debemos de purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Entonces todo lo que tenemos, pues bueno, vamos a tener que irlo quitando, esas manchitas, esas asperezas que tenemos, pues hay que irlas quitando, no al revés, no andar jalando más, ¿verdad? Porque repito, pues el que hace justicia es justo. Y si no, hermanos, pues aquí está muy feo, ¿verdad? El verso 8. El que practica pecado es del diablo. Pero bueno, eso no lo digo yo, lo dice la palabra. El diablo peca desde el principio. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Y nos incita también a pecar y nuestra carne nos incita a pecar. Pero nosotros pues tratemos de no pecar. Tenemos al contrario que irnos purificando para que cuando estemos presentes delante de Él, en su presencia, pues precisamente podamos darle las gracias porque Él nos reciba, no que salgamos avergonzados. Y bueno, hermanos, entonces, basado en estas tres lecturas, podríamos resumir que primero Lucas nos habla, como dijimos, del amor, ¿no? Para imitar a nuestro Padre, pues tenemos que tener amor. Un amor incondicional, un amor que a pesar de que nos maltraten, pues nosotros debemos de seguirlo prodigando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así nos enseñó el Padre y porque Él ya nos dio ejemplo. En el punto número 2, bueno, pues Pablo los exhorta a comportarse justamente, porque precisamente acabamos de leer que les dice que pues los va a ir a ver y que deben de imitarlo a él. No, no creo que porque él se crea mucho, sino porque su corazón era pues apasionado, ¿no? Por el Señor. Entonces digan, no, pues pórtense como yo. Y en tercer lugar, debemos de vivir en justicia, no en pecado. Sabemos que el Señor, bueno, pues es santo, es puro, y el pecado no puede habitar con el Señor. Entonces, debemos de tratar de vivir en justicia y no en pecado. Y bueno, como estaba, pues este texto, pues obviamente es mucho más, perdón, texto, este tema es mucho más amplio, pero bueno, con estos tres puntos que nos recuerda cómo debemos de vivir todos los días para agradar al Señor. Y bueno, tengo unas preguntas para ustedes. Ahora sí que empezamos con la primera. Dice, ¿es presuntuoso decir que debemos imitar a Dios? O sea, presuntuoso es así como que muy ambicioso, muy como si nos quisiéramos vanagloriar. El decir que debemos de imitar a Dios. Bueno, aquí veo quiénes están conectados. Empecemos con la hermana Mari, que es la primera que veo. ¿Usted qué piensa, hermana Mari? Pues yo digo que no es presunción porque el Señor nos ha llamado pues para que nosotros declaremos quién es Él y las cosas que ha hecho en nuestras vidas y lo que desea de nuestras vidas. Entonces yo creo que cuando tú lo hablas, pues debemos de hablarlo con humildad, no con soberbia. Y claro, dándole siempre la gloria y la honra al Señor, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre ponía en primer lugar al Padre, no se gloriaba Él mismo. Yo pienso eso. Ok, Ana, gracias. Bueno, yo también pienso que no es presuntuoso, porque precisamente la palabra nos dice que debemos de imitar a Dios. Entonces, bueno, aquí yo puse esta respuesta. Obviamente puede haber muchas respuestas, no quiere decir que esta es la única,
como dice la hermana, bueno, la hermana Mari y yo coincidimos en que no es presuntuoso, o sea, no es así como vanagloriarnos o creernos mucho que digamos que debemos imitar a Dios, porque precisamente la palabra nos dice que imitemos al Señor Jesús, que seamos como Dios. Y aquí les tengo un texto, precisamente Levíticos 11:45, ahí está hablando pues el Padre, ¿no? Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos nosotros que buscar la santidad, tenemos que ser como Él y no porque nos queramos parecer a Él, sino el Señor nos dice, tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, bueno, coincidimos, a menos que alguien piense que sí, bueno, pues puede abrir su micrófono, ¿no? Pero si no, pues podemos decir que no es presuntuoso decir que debemos imitar a Dios. Nunca vamos a ser como Él. Obviamente, Él es nuestro creador, pero sí tenemos que irnos sometiendo y tener como los sentimientos, digamos, o las actitudes que Él tuvo de amor, de misericordia, de ayuda para todos los que somos sus criaturas, ¿no? Muy bien, hermanos. Pues otra respuesta que tengo es ¿por qué es un resultado natural de que tenemos a Dios? Acabamos de leer en nuestra tercera lectura de Juan que pues el que sigue a Dios pues hace justicia y el que no pues es del diablo. ¿Por qué? Porque hace pecado. Entonces, cuando nosotros tratamos de imitar a Dios, pues es un resultado natural de que Dios está viviendo con nosotros. Por ejemplo, esto es muy fácil de ver físicamente, digamos, con el papá y el hijo, ¿no? O la mamá y la hija. Muchas veces los vemos y decimos, es que es igualito al papá. O sea, así como el papá, no sé, saca la lengua, igual el niño saca la lengua. Y así como la mamá, no sé, se peina, pues la niña también se peina. ¿Por qué? Pues porque los niños muchas veces son reflejos de nosotros, tanto física, o sea, en nuestros rasgos, nuestros gestos, como en nuestras actitudes, ¿no? Así de que luego, no sé, si el papá es enojón, pues el niño es enojón. Si el papá es así como, muy amiguero, pues también el hijo es amiguero, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a Dios, pasamos tiempo con Él, pues obviamente vamos a reflejar a Dios. Entonces vamos a tratar de vivir como Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos adentro. O sea, es algo que, como los frutos, ¿no? No se pueden esconder, eso se va a ver. Y bueno, esto lo vemos en 2 Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si Dios está en nosotros, hermanos, pues vamos a querer ser como Él. Y se va a ver que nosotros, pues, somos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Ya no nos interesa ser como éramos antes, sino ahora queremos ser como Él. Muy bien, hermanos. Segunda pregunta. ¿Para qué debemos de imitar a Dios? A ver, ahora le vamos a preguntar a nuestra hermana Marinita. ¿Para qué deberíamos de imitar a Dios? Bueno, esperemos que sí le puedas pegar a tu... Marinita, veo que sí mueves tu boquita, pero no se oye, no se escucha. A ver si puedo yo moverte aquí algo, Solís. No sé. Bueno, Marinita, no te preocupes. Con eso de que ya cambiaste de teléfono, luego nos los presumes, no se pudo. Pero bueno, entonces pues pasemos con Fanny. Fanny, ¿para qué deberíamos de imitar a Dios? Bueno, yo creo que como lo hemos visto en nuestras clases, habíamos visto las responsabilidades de los hijos y ya Marinita prendió su micro, creo. Bueno, pues las escuchamos ¿Ya? Bueno, ok, escuchemos a Marinita y luego a Sí, Fanny. Así. Listo, Marinita. yo primero, Sí, ¿para qué imitar a Dios? sí, hermanos. Nosotros cuando decidimos seguir al Señor, ¿verdad? Y pues nos decimos cristianos y nos decimos que
que somos nuevas criaturas, pues tenemos que seguir todas las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque es algo que Él nos indica que hagamos. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos tan llenos de cosas materiales, tan llenos de cosas, pues de pecado, porque aunque ya seguimos al Señor y vamos tratando de cambiar y seguimos, tratamos de seguir sus enseñanzas, siempre tenemos tropezones. Entonces, si verdaderamente queremos ser cristianos, amar a nuestros prójimos, amar a todos las personas, el Señor tiene que morar en nuestros corazones y sus enseñanzas tienen que estar día con nosotros y no tenemos que decir, ay, es que ese es un pequeño pecadito, que no pasa nada, es una pequeña mentirita, que no sucede nada. No, nosotros ya conocemos que al Señor eso no le agrada, al Señor eso no le gusta y tenemos que seguir sus enseñanzas. Ese es mi comentario. Gracias, Marinita. Bueno, pues ahora sí, Fanny, ya que estabas en carrera. Pues sí, pues es que es algo muy importante porque él es nuestro principal ejemplo, ¿no? Yo creo que nuestro Padre Celestial es como nosotros somos sus hijos, pues nosotros tenemos que ver todo lo que él hizo y sí hacer las cosas que pues vienen en su palabra, ¿no? Lógicamente que como dice nuestra hermana Marina, ahorita pues aquí en el mundo pues hay muchas cosas que pues sí, el pecado sobrepasa muchas cosas, pero yo creo que si, como leímos en en las lecturas que tú nos diste, pues yo creo que ese amor que Él nos enseñó, tanto así como para amar a nuestros enemigos, para dejar el pecado, para obedecer, pues yo creo que sí, ese ejemplo nosotros lo tenemos que seguir como sus hijos. O sea, creo que no nos da esa opción de si quieres, sino que, bueno, si somos hijos de Dios, pues ya nosotros ya somos unas nuevas criaturas, porque dice la palabra que somos nuevas criaturas. Entonces, si nosotros somos sus hijos, pues ya en nosotros no debe de haber pecado. O sea, eso sí ya no es opción de si eres mi hijo, porque ahí en la Biblia lo dice. O sea, si eres mi hijo, pues ya no existe el pecado. Ya tienes que, como lo dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces, en todo eso nosotros lo tenemos que imitar porque es nuestro ejemplo a seguir, así como Pablo decía. Y como tú leíste lo que Pablo decía, porque Pablo imitaba a Cristo, o sea, todo lo que hacía Cristo, pues él lo hacía. Entonces él decía, imítenme a mí porque yo hago las cosas que Cristo mandó a hacer. Y pues veíamos el sufrimiento, veíamos el amor, la dedicación de la vida de Pablo. Y sí, o sea, era de que decía, bueno, imítenme a mí porque yo hago las cosas de Cristo. O sea, él obedecía, él amaba a sus enemigos, así como también lo vimos, que yo creo que es una cosa como que súper difícil, ¿no? Nos enseña la palabra, ¿no? Y él, él nos da el mejor ejemplo. Yo creo que él es nuestro mejor ejemplo, nuestro padre, que nosotros como sus hijos debemos de hacer e imitar todo lo que dice la palabra. Y pues lógicamente que si nosotros obedecemos, pues siempre yo creo que va a haber bendición en nuestras vidas, bendición en nuestro hogar, bendición en nuestro trabajo, bendición pues en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que si nosotros obedecemos lo que dice la palabra y lo llevamos a cabo, como decías, la justicia, el ser justos, yo creo que Dios ve como que es eso que hay en nosotros y nos bendice día con día y nos ayuda a permanecer en Él, a seguirlo, a ser fiel, a ser constantes y pues yo creo que Él tampoco quiere algo malo para nosotros, así como nosotros no queremos algo malo para nuestros hijos, ¿no? Sino Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces sí ya depende de nosotros si queremos estar dispuestos a obedecer, a amar, a perdonar y pues sí ya tendremos gran recompensa como lo dice la Biblia. Amén. Amén, sí, precisamente es, Dios nos da las ordenanzas y siempre traen bendiciones y es como para nuestro bien, ¿no? Para que no tengamos, como decíamos, rencor, para que no nos alejemos de Él. Pero bueno, ya está en nosotros precisamente
decidirnos a seguir a Él. Bueno, precisamente coincidimos en algunas cosas. Yo aquí puse esta respuesta para agradar a Dios y estar con Él. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que Él es justo, Él es santo, y si nosotros tenemos pecado, pues no podemos entrar a su presencia, ¿no? Y bueno, aquí puse Lucas 12:37, principalmente que es cuando está hablando el Señor Jesús de la parábola de los siervos, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga lleve el hanto. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces yo creo que el máximo galardón o premio o recompensa es que cuando venga el Señor nos permite estar con Él, que no estemos fuera de su presencia, ¿no? Yo creo que eso es lo máximo. Entonces, que nos diga, bien, buen siervo y fiel, puedes estar conmigo, ya así como que, ay, gracias, Señor. Ahí valdrá la pena toda la negación, digamos, de nuestra carne, ¿no? Y habernos esforzado por imitarlo a Él. Bueno, y por último, tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de la gente que imitó a Dios, de gente que imitó a Dios. A ver, ahora vamos a pedirle al hermano Julio que nos diga algunos ejemplos de personas que cree que imitaron a Dios. Ok, Noé en la obediencia. Abraham cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Moisés igual también en obediencia. David en obediencia pero en el arrepentimiento y bueno, finalmente Dios lo dice, ¿no? Su palabra lo dice que tiene un corazón muy similar al de Dios. Entonces, creo que es uno de los más icónicos, ¿no? David. En el Nuevo Testamento, pues bueno, finalmente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y todo. No, dice su palabra, no trató de igualarse él estando en la tierra, siendo hombre, pero pues finalmente cumplió con todo lo que Dios le pidió, que hasta, pues bueno, fue a la cruz por nosotros. Pablo, Pablo también, ahí finalmente pues la, la redención en su vida, ¿no? Y pues bueno, hay muchos, ¿no? Y mujeres, Débora, Rahab, que veíamos hace 2, 3 fines de semana, las profetas, ¿no? Todas ellas mujeres, pues de alguna forma con el llamado de Dios, pues trataron de imitar a Dios y algunas fueron consultadas y utilizadas por Dios para grandes proezas, ¿no? No solamente los hombres, sino también mujeres. Entonces, pues hay muchos ejemplos que no acabaríamos, ¿no? Pero serían algunos. Sí, amén. Yo precisamente también puse así de los más básicos conocidos, pues Abraham por su fe, Moisés en paciencia, en mansedumbre y bueno, pues obviamente el principal, nuestro ejemplo que trató bueno, no que trató, que cumplió precisamente la voluntad de Dios y que lo imitó en todo su amor, en toda su justicia, pues es nuestro Señor Jesús, ¿no? En obediencia, sanidad, poder, oración. Bueno, hermanos, pues yo creo que esta clase, pues digamos que es de un tema, entre comillas, sencillo, ¿no? Porque lo hemos escuchado muchas veces, porque no es algo así como que digamos, ay, qué difícil imaginarlo, pero es tan amplio y también tan instructivo porque nos recuerda, pues que día a día nosotros debemos de cargar nuestra cruz y tratar de ser como Dios. Y bueno, yo traje aquí algunos textos en conclusión. Por ejemplo, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ya lo hemos hablado, también lo decía Fanny, si somos sus hijos, bueno, pues entonces vamos a ser como nuestro papá, ¿no? Como nuestro Dios. Hebreos 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, tenemos que ser imitadores, tenemos en todo lo bueno del Señor y no hacer el pecado, como ya vimos que decía Juan. Y bueno, en tercera de Juan, en el verso 11, dice precisamente, amado, no imites lo malo, sino lo bueno.
El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y bueno, pues finalmente creo que es un texto muy bueno en el que nos podemos quedar en la mente, ¿no? Tenemos que imitar lo bueno y no tenemos que hacer lo malo, porque pues el que hace lo malo, pues no ha visto a Dios, ¿no? Y bueno, hermanos, pues eso es todo lo que les puedo compartir de esta clase. Y pues no sé si hay algún comentario más o dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén. Bueno, yo creo que la clase es muy importante y sí nos habla del amor, pero también nos habla que si tenemos amor tenemos que tener fe, porque si tenemos amor y no tenemos fe, pues no tenemos nada. Y yo creo que lo más importante, que el Señor Jesucristo nos enseña a ser obedientes, porque Él fue obediente y hasta lo decir algo conforme a la palabra. Dice el Señor que debemos de perdonar 70 veces 7. Y yo decía, ay, pues cuando voy a acabar de perdonar, ¿no? No, yo creo que nunca a nadie me ofendería tantas veces. Pero sí es importante lo que dice la hermana Fanny. Nos hacen una, otra y otra y otra. Y yo creo que como seres humanos, como carnales, como que decimos, no, pues como que ya no puedo perdonar, ¿no? Pero si vamos conforme a la palabra, pues sí nos la pone algo difícil el Señor, ¿no? Eso es lo que yo puedo comentar, nada más esa duda. Amén. Pues sí, hermana, ciertamente dice la palabra que 70 veces 7 debemos de perdonar al hermano. Y pues creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Pero bueno, debemos de recordarnos que, pues sí, si queremos seguir a Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz y pues perdonar, aunque nos cueste trabajo. Tenemos que imitar al Padre en eso. Si Él nos perdonó, tenemos que perdonar. Eso sí. Bueno, ¿algún otro comentario o le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio? Creo que el hermano Julio. Gracias. Bueno, hermanas, ahorita lo que leímos en Primera de Corintios, nada más para, déjenme buscarla, ya, Primera de Corintios 4:15, lo que ya nos dijo la hermana Adriana, solamente les quiero mencionar que, fíjese la palabra, es muy clara la palabra ayos o haya, ¿no? Y ya lo describió la hermana Adi y finalmente es el significado. Pero en el griego original, hermanas, aparece la palabra, en ese mismo versículo, aparece la palabra de pedagogos. Esa es la traducción al castellano. La palabra griega es paidagogos, ¿no? Muy similar a la castellana. Pero fíjese, pedagogos, y sabemos lo que es la pedagogía hoy en día, ¿no? Y ahí dice, por más que haya 10,000, aunque tengas 10,000 ayos o 10,000 pedagogos en Cristo, no tendréis muchos padres. Y como lo dijo la hermana Adriana, finalmente el aya o los ayos eran las personas tutores que se dedicaban a instruir en la época grecorromana, eran instructores, ¿no? Muchas veces decían que eran como especie de esclavos. Entonces, pero bueno, podemos poner que eran, como acá lo dice, pedagogos, ¿no? Podían ser maestros, pero aquí lo dice la palabra, ¿no? Que tengamos 10,000 maestros, finalmente en Cristo, pues solamente uno, ¿no? Ahí lo dice, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Entonces, probablemente, como lo hemos visto, había falsos maestros, ¿no? Falsos pedagogos. Y hoy en día, hace rato estaba estudiando, pues finalmente hay mucha teología, pero de diferentes ramificaciones, que ya algún día probablemente tocaremos, ¿no? Porque lo que estaba leyendo es que hay alrededor de, por lo menos después del calvinismo,
o del luteranismo, hay alrededor de como unas 15, 20 corrientes ideológicas del cristianismo y todos ellos tienen su propia teología, ¿no? Y en un resumen muy abstracto podemos saber en qué creen. Pero aquí viene muy a colación porque dice, bueno, puedes tener 10,000 pedagogos, 10,000 maestros, 10,000 eh, ministros, pero bueno, solamente uno es aquel que finalmente pues nos va a enseñar a través de él, como aquí lo dice, por medio, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y sabemos lo que es engendrar, ¿no? Finalmente es empezar a conocer a Dios, empezar a que nazca Dios en nosotros. Y pues bueno, el engendrar, usted que quizá tenga parientes, o usted que es mamá o tenga parientes que hayan tenido hijos, pues sabe lo complicado que es el inicio, el engendrar, ¿no? Entonces, sí hay veces que enseñamos a diferentes personas, sobrinos, primos, quizás hasta nuestros hermanos, ya sea en Cristo o nuestros hermanos terrenales, y nos cuesta trabajo, ¿verdad? Que nos sigan, que nos entiendan. Y precisamente si nos vamos, ya para concluir, ahí en Primera de Corintios está más adelante, en lo que es 18 en adelante, 18 a 21, y también lo dijo la hermana Adriana. Y ahorita vamos a tocar el versículo 21, pero fíjese que un estudio médico del 2019 nos dice que finalmente una persona se vuelve arrogante, y aquí menciona que ese estudio se vuelve arrogante por 6 cuestiones. Una es una información distorsionada sobre sus habilidades propias. Dos, sobreestimación de sus habilidades propias. Tres, resistencia a la nueva información sobre sus habilidades propias. Cuatro, falta de consideración de perspectiva de los demás. Cinco, creencia o suposición de superioridad. Seis, falta de respeto a los demás. Entonces veamos cómo la arrogancia, porque eso es lo que nos dice ahí, porque nos dice, más están envanecidos, más algunos están envanecidos. Entonces ahí viene envanecerse, viene la arrogancia, y veamos cómo este estudio del 2019, hay veces que nosotros podemos conocer personas de esta índole, personas que por sus habilidades mal distorsionadas creen en ellos mismos que llegan a ser necios, ¿no? O son exaltados de alguna forma, que bueno, lo que decía la hermana Adriana en un principio, tratan de imitar a Dios, pero en el momento de que por algún motivo tienen un favor extremadamente de Dios, ellos se adjudican creerse dioses y pues se olvidan del Señor Jesucristo. Y por eso la palabra de Dios no nos dejará mentir, nos dice, fuera de aquí hacedor de maldad, aunque tú hayas echado fuera demonios, aunque hayas hecho esto, el otro, pero nunca te conocí. ¿Por qué? Porque finalmente se envanecieron contra sus propios pensamientos. Entonces, sí es algo muy, 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 muy vasto, hermanos, y el 21 nos dice, ¿qué queréis? Esa es una pregunta, hermanos, que creo que nosotros nos lo tenemos que hacer a diario. ¿Qué queréis? Iré a vosotros. Aquí habla Pablo a la iglesia de Corinto, pero pues bien puede Dios decirnos a nosotros, ¿qué queréis, Julito? ¿Verdad? Como luego les digo, ¿iré contigo con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Fíjense que todavía hasta Dios nos da a escoger qué queremos cuando necesitamos, como lo que se trató de esta palabra, cuando necesitamos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ¿qué queréis? ¿Quieres que vaya con vara para que me imites? ¿O qué queréis? ¿Quieres con amor y con mansedumbre para que me imites? Yo creo que esas son adicionales a las preguntas de la hermana Adi. Diario nos tenemos que hacer, y más cuando pues estamos en una situación infortunada, ¿verdad? En un infortunio en el cual pues nosotros sabemos que hemos cometido alguna falta. Entonces, por eso dice Dios, ¿qué queréis? ¿No? ¿Ir con vara o con espíritu de mansedumbre, con amor? Pues bueno, hermanas, sería todo de mi lado. Que Dios le bendiga, y pues bueno, dejamos a nuestra hermana Adi si quiere orar, o a alguien que ore. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, amén.
Gracias te damos, Señor, por esta clase que tú nos has dado. Gracias porque siempre nos recuerdas, Señor, que tenemos que estar más cerca de ti, que nos debemos de santificar, de apartar para ti todos los días, Señor, que debemos de ser imitadores de ti, que eres nuestro Padre eterno. Gracias por todas mis hermanas, Señor, que se conectaron. Y gracias te damos porque tú nos enseñas todos los días, Padre, cosas nuevas. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.